quisiéramos recordarles que en la videoteca del Colegio Médico, es colegiomédico.org.sb/videos, están todas las presentaciones de todas las conferencias que se han hecho en los días sábados. El objetivo es para que ustedes pongan más atención, tal vez no, es colegiomédico.org.sb/videos. Entonces, ustedes ahí pueden tener acceso a la información de todas las presentaciones que se han hecho y que se van a hacer. Esta, por ejemplo, va a estar el miércoles, a partir del miércoles va a estar disponible en la página web. Entonces ponemos un poco más de atención, nos permite más interactuar después de las conferencias y a la vez hacemos uso de esta gran oportunidad que nos da el colegio. Para continuar con el programa de este día, la próxima presentación está a cargo del doctor Luis Trujillo, ácido úrico y riñón. El doctor Trujillo es médico graduado de la Universidad de El Salvador, graduado en medicina interna en el Hospital Rosales, con una subespecialización de nefrología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México, y actualmente está adscrito al servicio de nefrología del Hospital Rosales. Dejo con ustedes al doctor Luis Trujillo. Gracias. Buenos días. Esta presentación me parece un poco interesante, ya que el ácido úrico ha sido un elemento que ha pasado desapercibido durante muchos años. Y durante la década anterior pues ha venido surgiendo evidencia en la cual probablemente en los próximos años llegue a ser otro de los factores importantes que debemos de tener en cuenta. La siguiente, por favor. Los puntos pues que quiero tocar pues específicamente: gota en el enfermo renal crónico, hiperuricemia e incidencia de enfermedad renal, ácido úrico y pronóstico en pacientes con enfermedad renal crónica y la disminución del ácido úrico y pronóstico renal. Siguiente. Un poquito de historia, ¿verdad? Esto, como lo verán, ya viene de bastante tiempo, en la cual fue identificada. Y la artritis gotosa es una de las primeras enfermedades reconocidas en la historia, ¿verdad? Se sabe que desde el año 2460 los egipcios la identificaron. Posteriormente, la palabra gota fue utilizada por médicos del siglo X y ellos pues tenían una característica en la descripción, y era que consideraban que era un humor viciado que iba descendiendo gota a gota, ¿no? Especialmente en la articulación del dedo gordo del pie. Ellos ya lo describieron muy bien hace muchos años. Fue Galeno pues el que primero identificó los tofos, y en su época pues se había incrementado estos casos de gota debido al hábito adquirido de los eunucos de la glotonería y emborracharse. Y vemos pues que esa característica pues todavía está en nuestro medio. Hipócrates ya observó una relación entre el estilo de vida y la enfermedad, ya que la asociaba con la gota como la artritis de los ricos. ¿Y eso por qué? Se sabe que la gota ha sido una enfermedad muy privilegiada, ya que afectó a muchos reyes de Europa, incluso a varios papas también, y después por su poder adquisitivo que tenían. Y no así pues la común artritis pues que observaba en la gente pobre, pues que él la catalogó como artritis de los pobres. Después del comienzo del siglo XIX, estos dos investigadores observaron la asociación entre gota, hiperuricemia y afección renal. Sabemos pues que la hiperuricemia es el factor crítico en el desarrollo de la gota, y esto pues lo vimos desde hace mucho tiempo. En las últimas décadas, diversos investigadores han observado una asociación entre hiperuricemia, gota, pero no solamente con eso, sino que con hipertensión arterial, riesgo cardiovascular y enfermedad renal.
que es lo que nos trae pues en este momento. El siguiente. El ácido úrico, pues como todos sabemos en el hombre, es el producto final del metabolismo de las purinas, que forma parte de los nucleótidos adenosina, guanosina y ácidos nucleicos. El ácido úrico endógeno se forma en el hígado, músculo y intestino, por mencionar algo, y se metaboliza por una enzima llamada xantina oxidasa. Todos nos acordamos muy bien de nuestra época de estudiante, ¿verdad? Y esta puede ser inhibida por algunos fármacos como alopurinol y febuxostat. La asociación entre ácido úrico y enfermedad renal es muy estrecha. Todos sabemos que cuando el filtrado glomerular empieza a descender, igualmente el ácido úrico disminuye su excreción y empieza a elevarse en sangre. Siguiente. Vemos aquí parte de la fisiología, que la mayor parte del ácido úrico plasmático es filtrado por el riñón y el más del 90%, como vemos acá, es reabsorbido. Solamente un 10% pues, de la carga filtrada llega a la orina. Y a nivel apical en las células hay un cotransportador que se llama URAT1, que es el encargado de la reabsorción del ácido úrico, y este tiene importancia porque puede ser bloqueado por medicamentos que se llaman úricos, como la benzbromarona, probenecid, y algo importante, el losartán, que dentro de uno de sus efectos benéficos que tiene también es el bloqueo de este cotransportador. La siguiente. Bueno, tenemos que definir primero qué tipo de hiperuricemia es, si es primaria o secundaria. Ambos tipos se van a subdividir en si está incrementada la producción o si la excreción renal está disminuida. Y vemos aquí, la que me llama más la atención es la secundaria, que es la que quizás tenemos nosotros más contacto. Vemos el incremento de la producción sobre ingesta calórica de purinas, fructosa o etanol. La fructosa ha llamado la atención en los últimos años porque se le considera como la gran culpable de la epidemia de la obesidad a nivel mundial. Y si ustedes lo ven, pueden buscar en todos los productos en los supermercados y este azúcar va a estar involucrado en la mayoría de productos que ustedes van a encontrar. Y esto tiene un problema en que es un azúcar que no sacia. Entonces usted los niños sobre todo pueden seguir comiendo dulces, jugos, etcétera, y nunca se van a saciar. Entonces es por eso que hoy ha tenido relevancia. Pero también el aumento del catabolismo, enfermedades con un aumento de recambio celular, como psoriasis, neoplasias, enfermedades linfomielопроliferativas, etcétera. Y la disminución de la excreción. Patología renal, tanto aguda crónica, obviamente se va a ver disminuida la excreción, pero también algo que también ha pasado muy desapercibido. El mayor contaminante mundial es el plomo, y en nuestro medio nosotros no estamos exentos. Entonces, una de las características de la intoxicación crónica por plomo es gota o hiperuricemia y enfermedad renal. Otros problemas como fármacos, ya lo mencionó el doctor Ayala, los diuréticos, que muchos nos gusta utilizarlos de inicio en el hipertenso, esencial, sin muchos factores secundarios, y uno de los problemas es que nos ocasiona hiperuricemia. Pero también otros medicamentos como medicamentos que se usan para la tuberculosis, ciclosporina, vitamina B12 y antirretrovirales. La siguiente. Bueno, la hiperuricemia puede dar lugar a un espectro clínico muy variable. Todos conocemos, ¿verdad?, la artritis gotosa aguda. En un momento dado hemos visto a algún paciente y hemos visto lo característico de su cuadro clínico.
la gota tofacia, ¿verdad? Cuando pasamos por semiología vemos los tofos en los pacientes en las diversas áreas. Nefropatía aguda o nefrolitiasis úrica también, y la nefropatía aguda por ácido úrico lo vemos en aquellos casos en los cuales hacen síndrome de lisis tumoral, en los cuales hay una gran elevación del ácido úrico. Pero también la nefropatía crónica por ácido úrico, que se le ha dado un poquito más de relevancia, ya que se consideraba, bueno, es ácido úrico, van a haber cristales de ácido úrico a nivel renal, y la sorpresa es que no siempre sucede eso. ¿Por qué? Por lo siguiente: existen también otras alteraciones congénitas que son menos frecuentes cuando está afectado el gel de la uromodulina y que produce una nefropatía familiar muy característica, pero sin embargo hay muchos pacientes que pueden andar con ácido úrico elevado y son asintomáticos, y son los que a veces nos dan un poco más de dolor de cabeza. La siguiente. Algunas de los daños que puede ocasionar: vean la lesión renal, fibrosis muy avanzada con inflamación del intersticio. Vemos el calculito pues aquí de este paciente, y aquí cuando se lo quitan. La siguiente. La asociación entre enfermedad renal e hiperuricemia se conoce desde hace décadas, ¿no? Antes incluso de la disponibilidad de tratamientos, y se observó que por lo menos el 40% de los pacientes con gota presentaban algún grado de insuficiencia renal, aunque cuando hacían autopsias encontraban que la mayoría de los pacientes que tenían gota en vida tenían lesión renal, aunque en diversos grados de afección. Desde entonces, gran número de estudios epidemiológicos se han centrado en relación entre la hiperuricemia asintomática y lo que mencioné al inicio: hipertensión, síndrome metabólico, diabetes, riesgo cardiovascular y desarrollo de enfermedad renal sin depósitos de cristales. Siguiente. Vemos aquí una leve elevación de ácido úrico por diversos mecanismos, ¿verdad?, como la activación del sistema renina-angiotensina, disfunción mitocondrial, disfunción endotelial o proliferación de células del músculo liso vascular. Nos puede llevar a dos fenotipos diferentes: el renal, que la afección importante es la arterioloesclerosis, que desarrolla hipertensión glomerular, glomeruloesclerosis, enfermedad intersticial o falla renal aguda. Pero también hay un fenotipo no renal, y lo vemos como el síndrome metabólico, hígado graso, hipertensión y diabetes. ¿Y qué tiene que ver el ácido úrico con eso? Si lo que yo pensaba al inicio era que, bueno, se forman cristales y ese es el único problema: da dolor en las articulaciones, daña el riñón y ya. Pero vemos que tiene un espectro más amplio que no se conocía anteriormente. La siguiente. Esta solo es una repetición, y vemos que a través de estudios experimentales se ha encontrado que la hiperuricemia produce daño renal independiente de la precipitación de cristales de urato. Y este es un estudio en ratitas, en las cuales esta es la ratita normal. Vemos su arteriola bien bonita. Cuando le dan ácido oxónico, que es un inhibidor de la uricasa y que genera elevación de ácido úrico en la rata, se observa una afección de la arteriola, engrosamiento, ¿verdad?, y se cierra un poco el lumen y hay un infiltrado, y a esas mismas ratitas que tienen elevado el ácido úrico le dan alopurinol y se observa pues atenuación bastante marcada del daño. Bueno, algo interesante. El siguiente grupo es un modelo de insuficiencia renal crónica, en el cual le quitan una gran parte de masa renal a las ratas, quedan con insuficiencia renal, y si vemos ya su arteriola ya está bastante afectada, pero se ve bastante bien.
elevan el ácido úrico y se observa pues incremento del engrosamiento del vaso, ¿verdad? Y casi se cierra, una arteriolopatía importante. Pero le dan allopurinol y miren, se revierte bastante el daño. Entonces dijeron, bueno, aquí está sucediendo algo, ¿verdad? Y tenemos una evidencia muy importante que los estudios clínicos tienen que demostrar. La siguiente. Haciendo promoción, ¿verdad? Parezco ya que estoy ya de vacaciones, pero todavía no. La siguiente. ¿Qué pasa con la gota en la enfermedad renal? Es una afección artrítica, ya sabemos, por cristales que se depositan. El urato es poco soluble. En su nivel normal de concentración de uratos en sueros, cuando este nivel supera el umbral de solubilidad, que es aproximadamente de 6.8 miligramos por decilitro a 37 grados centígrados, es más probable que se formen cristales. Aunque 2/3 de los sujetos con hiperuricemia ni tienen gota y permanecen asintomáticos. Algo importante, interesante. La prevalencia de gota en el mundo es variable, aproximadamente 1 a 2% en las personas adultas en el mundo industrializado. Bueno, si vemos esto, diríamos, el enfermo renal va a tener gota más que cualquier persona sin enfermedad renal. La siguiente. Factores que aumentan el ácido úrico en enfermedad renal, debemos de considerarlo, y obviamente el filtrado glomerular disminuido va a ser importante, pero también el uso de diuréticos, aumento de la resistencia vascular y coexistencia con la resistencia a insulina. Siguiente. Pero la situación no es así. El enfermo renal no va a tener una gran cantidad de gota, y lo vamos a ver a continuación. Debemos de considerar que esta es menos común en mujeres. Su incidencia y prevalencia aumenta después de la menopausia, porque también están protegidas por los estrógenos, tienen un efecto uricosúrico, y por eso no vemos a mujeres jóvenes con hiperuricemia, sino que hasta después de la menopausia. Se desconoce la prevalencia de gota en pacientes con enfermedad renal, o sea, no se sabe realmente. Algunos investigadores en Japón encontraron que en enfermedad renal avanzada la prevalencia de artritis es de solo 6.5% y desaparece casi por completo cuando entran a diálisis. Igualmente otro estudio comprobó pues casi lo mismo, que pues cuando entran a diálisis los pacientes pues se reduce los episodios de gota. La siguiente. Y eso pues ha dado lugar a muchas teorías. También hay algo que debemos de considerar, que el agente que utilizamos más frecuentemente para la hiperuricemia parece que no controla bien el ácido úrico en estos pacientes, de llevarlo a una meta menor de 6 miligramos por decilitro. ¿Por qué razón? Porque tenemos que corregir la dosis del allopurinol cuando el filtrado glomerular ha caído abajo de 60 mililitros minuto. Se ha comercializado un nuevo inhibidor de la xantinoxidasa, el febuxostat, que la ventaja es que no requiere de ajuste de la dosis y tiene una potencia mayor para el descenso del ácido úrico. Pero los datos cuando el filtrado es menor de 30 todavía son muy escasos. Siguiente. Siguiente, ya les digo, parezco promotor de turismo, pero me parecen muy bonitos los paisajes de nuestro país. Ahora, el punto que quizás me interesa más es qué pasa con los pacientes que tienen hiperuricemia e incidencia de enfermedad renal crónica. Bueno, ya vimos que los estudios experimentales demostraron que la hiperuricemia a largo plazo produce cambios hemodinámicos e histológicos a nivel renal que pueden conducir a la enfermedad renal crónica. De nuevo, ojo, no tenían enfermedad renal, sino que puede desarrollarla.
y esta no está relacionada con el depósito de cristales a nivel del intersticio. Ya vimos los diferentes mecanismos y efectos de la hiperuricemia, pero lo que quiero que nos quede bastante claro es que las principales lesiones que produce la hiperuricemia a nivel renal, la glomerulosclerosis, arteriolopatía y fibrosis intersticial. Bueno, ¿y por qué glomerulosclerosis? Porque es una lesión secundaria. Como afecta a la arteriola aferente, pues mantiene el glomérulo muy perfundido y obviamente pues se va dañando con el tiempo. El mecanismo de lesión se debe al desarrollo de la arteriolopatía. La siguiente. Aquí este esquema que salió hace algunos años, muy interesante, que yo le puse el caldo de cultivo perfecto, ¿no? Porque parece que ya desde que estamos en el vientre de nuestra madre, algunas personas vienen marcadas, ¿verdad?, con factores maternos, que no se sabe si es por el ácido úrico alto, factores de la placenta. Nacen con bajo peso al nacer, que es bastante frecuente en nuestros países, ¿no? Bajo peso al nacer, tienen menos nefronas, y esto lo condiciona a tener ácido úrico un poco elevado. Y si en su vida además ya viene cargado con los genes, ¿verdad?, o con una dieta rica en purina, fructosa, obviamente es el caldo de cultivo perfecto para que se desarrollen las lesiones renales o vasculares, y en este caso hipertensión vasoactiva inducida por ácido úrico y posteriormente ya una hipertensión bien establecida sensible a sal. La siguiente. Siguiente, por favor. Y perdonen que voy a mencionar estudios, pero es que como esto se está generando la evidencia, hay que hablar de lo que han encontrado los investigadores. 2 estudios prospectivos epidemiológicos realizados en Japón fueron pioneros en examinar la relación entre ácido úrico y desarrollo de enfermedad renal. Si vemos este estudio, va una cohorte de 49.413 hombres japoneses estratificados por cuartiles de ácido úrico y lo siguieron por 5.4 años. Encontraron que el hecho de tener ácido úrico arriba de 8.5 miligramos por decilitro aumenta 8 veces el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica frente a niveles de hiperuricemia moderada. El siguiente. Otro estudio bastante grande también de hombres y mujeres encontraron que la incidencia de enfermedad renal fue mayor en hombres que tenían ácido úrico mayor de 7 y en mujeres que tenían ácido úrico mayor de 6. También aquí él no se conformó con 48.000 pacientes, sino que 170.000, una cantidad bien impresionante, y encuentran que existe una asociación entre hiperuricemia y desarrollo de enfermedad renal crónica, y se ha venido también comprobando con otros estudios bastante grandes. Entonces, algo está pasando. La siguiente. Vemos aquí pues que desde el año 2000 hasta casi toda una década desde estos trabajos, la mayoría ha encontrado una relación positiva entre elevación de ácido úrico arriba de sus valores con desarrollo de enfermedad renal crónica. Algunos no lo han encontrado, pero obviamente así es la ciencia, ¿verdad? No siempre va a haber resultados similares, pero la mayoría sí ha encontrado que en personas sanas que tienen elevación de ácido úrico, eso puede predisponer a largo plazo a enfermedad renal. Siguiente. Estos resultados en la población general se han confirmado en pacientes diabéticos y trasplantados. En los diabéticos tipo 1 se vio que el aumento del ácido úrico se asocia a un deterioro del filtrado glomerular. Incluso en pacientes que no tienen albuminuria. Y lo que es más importante, la hiperuricemia en diabetes tipo 1 es el factor predictivo de desarrollo de albuminuria. Yo me acuerdo que a mí me dijeron, la marca de la nefropatía diabética es la proteinuria.
Pero hoy vemos que no todos tienen proteinuria importante y tienen un deterioro del filtrado glomerular muy severo. Entonces también otros factores, además de los ya conocidos, pueden estar involucrados. Se ha visto también en diabéticos tipo 2 que la hiperuricemia aumenta el riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica definida como un índice de filtrado glomerular menor de 60 o la aparición de macroalbuminuria independiente de la edad, sexo, masa corporal, hemoglobina, etc. La siguiente. En trasplante renal igual, ¿verdad? La media de ácido úrico durante los 6 primeros meses de trasplante predice de forma independiente la supervivencia del injerto al margen del grado de la función renal durante esos primeros meses. En resumen, la mayoría de los estudios epidemiológicos realizados en población general, así como los hechos en diabéticos y trasplantados, demuestran una asociación entre hiperuricemia y caída de filtrado glomerular a largo plazo. La siguiente. Diversas medidas terapéuticas que se han incrementado. Yo creo que estamos igual en esta época, cada vez salen cosas milagrosas o cosas que ofrecen beneficios y no ofrecen nada, ¿verdad? Y lo que a veces nos olvida también es moderarnos un poco en cuanto a algunos de los excesos que podemos tener. La siguiente. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los que ya tienen enfermedad renal crónica? ¿Sucederá lo mismo? Ahí vamos a ver que cambian un poco las cosas. Los datos en la población general obviamente está bien establecido, pero aunque la hiperuricemia es una condición frecuente que acompaña a los pacientes con enfermedad renal crónica, la relación entre este y la caída del filtrado o riesgo cardiovascular está menos establecida que en la población general. Y vemos que hay estudios que no han encontrado relación en la progresión. Vemos que cuando nosotros tenemos a una persona, buscamos sus factores de riesgo, factores de inicio y factores de progresión, que son los que a veces se encargan de que la lesión renal progrese con el tiempo. Pero parece que el ácido úrico en estos estudios no ha demostrado esto. Igual en pacientes con este tipo de lesión renal no encontraron una relación entre el ácido úrico y la caída del filtrado glomerular. Siguiente. ¿Qué pasa con los que están en diálisis peritoneal que todavía tienen una función renal residual? En ellos se relaciona con una caída de la función renal residual y tiene un aumento de la disfunción endotelial. Pero sabemos que estos pacientes tienen otros factores también que pueden explicar que vaya perdiendo función renal residual. Por otro lado, este estudio MDRD con un seguimiento largo mostró una asociación entre aumento de ácido úrico, no mostró asociación entre aumento del ácido úrico y progresión de la enfermedad, aunque sí algo importante. Sí encontraron que incremento de 1 miligramo por decilitro de ácido úrico estaba asociado con 17% en la mortalidad global y 16% en la mortalidad cardiovascular. En conclusión, estos estudios resultan contradictorios con resultados, algunos muestran una relación de disminución del filtrado, otros nada y otros incluso lo contrario. Siguiente. Los trasplantes, igual, los trabajos que han evaluado el aumento del ácido úrico sobre mortalidad ofrecen resultados diferentes. Mostraron que este grupo de pacientes prevalentes trasplantados, un aumento del ácido úrico en una desviación estándar se asoció con 22% de disminución del filtrado glomerular. Sin embargo, los niveles de ácido úrico basales no fueron predictivos. La siguiente. La siguiente. Entonces, cuando el enfermo renal crónico ya está bien establecida la enfermedad, parece que no hay mucha evidencia de que
que el ácido úrico contribuía con la progresión de la enfermedad, pero todavía falta pues mayores estudios, ¿verdad? Mayor número de pacientes y más tiempo. Ahora, ¿y qué pasa si disminuimos el ácido úrico con el pronóstico renal? Hasta el momento sabemos que las publicaciones solo muestran asociación entre hiperuricemia y riesgo cardiovascular y renal, pero los trabajos de intervención que demuestran una relación causal son escasos y de tamaño muestral muy pequeño, y es por eso que los expertos pues todavía son muy precavidos, ¿verdad?, en recomendar que a todo paciente con elevación de ácido úrico asintomático se trate, porque necesitamos más evidencia. Este autor encontró, vemos que los estudios son con un grupo de pacientes muy pequeños, 50 sujetos sanos, que el tratamiento con allopurinol, que estaba asintomático, aumentaba el filtrado glomerular. Este otro autor igualmente, 52 pacientes con enfermedad renal en estadio 3 y 4, muestra que la retirada de allopurinol empeora la hipertensión y la función renal. La siguiente. En este estudio pues observaron que el tratamiento con allopurinol retrasó la progresión de la enfermedad renal, pero igual vemos que la limitante pues es el escaso número de pacientes, pero pues estamos viendo que puede ser bastante promisorio. Igualmente, 53 pacientes con enfermedad renal en estadio 3 e hipertrofia ventricular izquierda, tratados con 300 miligramos de allopurinol, mejoraron la función endotelial y la hipertensión del ventrículo izquierdo. La siguiente. Y quizás esto es un poco más completo, ya que tiene un número un poco mayor de pacientes que lo teorizaron a recibir tratamiento con allopurinol, y otros su tratamiento habitual lo siguieron por 2 años, y los principales resultados fueron que allopurinol disminuía los marcadores inflamatorios y el riesgo de hospitalización en estos pacientes. También redujo el riesgo de eventos cardiovasculares hasta en un 71%, muy importante, y los pacientes tratados con allopurinol presentaron aumento del filtrado glomerular a los 2 años de 1.2 respecto a una caída del filtrado que tuvieron los pacientes con el tratamiento habitual, y redujo en un 47% la progresión de enfermedad renal, definida como un descenso de 0.2 mililitros minuto por mes. Vemos que pues probablemente tenemos un poquito de esperanza, ¿verdad?, en que quizás en algún futuro tendríamos otra herramienta pues que podemos utilizar. La siguiente. La siguiente, esto redunda lo mismo. Pero, ¿qué pasa con el Febuxostat, que es un medicamento nuevo, ¿no?, que yo creo que en el país ya tiene un par de años de estar en el mercado? ¿Verdad? Tiene algunas subventajas, creo que el precio no es una de ellas. Vieron que también, ¿verdad?, en estudios experimentales disminuye y previene la proteinuria, conserva la morfología de los vasos, el daño que se da en el glomérulo, etcétera. Va casi igual que cuando vimos el estudio que utilizaron allopurinol. Otros estudios también han encontrado pues que la reducción del ácido úrico mayor de 6 miligramos por decilitro, estos pacientes pues igualmente se vieron beneficiados, ¿verdad? Por la reducción de 1 miligramo por decilitro supuso una mejora del filtrado glomerular casi similar, y en este estudio muy conocido por ustedes, en el cual fue en pacientes diabéticos tipo 2 que se utilizó el medicamento losartán, en un análisis posterior observaron que pacientes diabéticos tipo 2 se ha determinado que la relación entre el cambio en los niveles de ácido úrico a los 6 meses y la aparición de un evento renal, definido como ellos lo habían mantenido acá, concluyeron que el tratamiento de losartán disminuye los niveles de ácido úrico,
La reducción de 0.5 miligramos por decilitro de ácido úrico se asocia a una disminución de riesgo de un evento renal, etcétera, y sobre todo que es un efecto que lo ven como parte de su perfil nefroprotector en este tipo de pacientes. La siguiente, este es lo mismo. Ahora, ¿vienen nuevos fármacos? Sí, ¿verdad? Ya tenemos el Febuxostat, que por el momento pues está autorizado solo para el uso en gota. Está esta pegloticasa, que es una uricasa recombinante pegilada. Como sabemos, durante la evolución nosotros perdimos esta enzima, la uricasa, que no la tenemos y es la que nos ha favorecido con que padezcamos de ácido úrico elevado. Pues ya está recombinante, se usa intravenoso, pero solo para tratamiento de gota refractaria, tratamiento convencional. Un uricosúrico, que todavía está en desarrollo, y algunos inhibidores de la interleuquina 1, que están siendo utilizados en otras afecciones autoinflamatorias. La siguiente. Bueno, aquí finalizo pues, y creo que dejo un poco más de interrogantes sobre el futuro que de respuestas, pero quizás lo que me gustaría dejar es que todavía pueden aparecer otros factores, ¿verdad? No los ya conocidos, como ya sabemos, la edad, la proteinuria, la hipertensión, los lípidos, ¿verdad? Yo creo que tendríamos que empezar a enfocarnos también en el ácido úrico, sobre todo ¿en quiénes? En aquellas personas que están asintomáticas con elevaciones de ácido úrico. No iniciar tratamiento inmediato, sino investigar la causa, y probablemente tendremos que retirar medicamentos o modificar estilos de vida, pero algo tenemos que hacer. En lo que la evidencia se genera, nosotros tenemos que empezar pues también a actuar. Gracias.